la vamos a encontrar. El ministro de Economía, Luis Caputo, se reúne con inversores del JP Morgan mientras espera su turno para hacerlo con la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva. Para conversar sobre estas reuniones, el apoyo del gobierno de Estados Unidos al plan económico del gobierno nacional, la fase 3 de este plan, estamos comunicados con el especialista en negocios internacionales, Marcelo Elizondo. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, se han conocido hoy algunas declaraciones del ministro Caputo acerca de la posibilidad de que la reforma impositiva pueda ser tratada este año o tener la reforma impositiva este mismo año. ¿Cómo lo ve usted? En primer lugar, yo creo que depende claramente del respaldo político. Estas reformas afectan intereses. La Argentina es un país en el cual el Estado ha tenido una muy mala organización, tanto en los gastos como en los ingresos. Por lo tanto, aquí una reforma impositiva requeriría alguna afección o del ámbito provincial por los fondos que reciben o de quienes pagan impuestos o de los intereses representados por distintas organizaciones o incluso partidos políticos. Por lo tanto, primero, podrá ser tratada en la medida en que haya respaldo político y mayorías suficientes. El gobierno antes de las elecciones de octubre parece ser que no las tiene. Habría que ver qué pasa luego de las elecciones de octubre, en qué condición queda, porque una reforma impositiva tiene que pasar por el Congreso. Ahora, en segundo lugar, lo que está claro es que sí es necesaria una reforma impositiva. La Argentina es uno de los 3 países del mundo con mayor carga impositiva sobre las empresas. Es un país con una burocracia impositiva enorme, no solamente una carga por los impuestos que se pagan, sino por la cantidad de horas que las empresas tienen que pasar para administrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y es un país que tiene un sistema de impuestos muy distorsivo, con mucho desaliento para la inversión y la producción. Por lo tanto, es necesario adecuar el sistema, por lo que es de esperar que, si no es este año, que sea el año que viene, reforma impositiva en favor de más autonomía e iniciativa de las empresas haya en la Argentina. Marcelo, en la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional figuran otros proyectos, ¿no?, para tratar de generar cambios. La reforma previsional, la reforma laboral, y el gobierno tomó una decisión importante que fue el levantamiento del cepo. Estas palabras que dice Caputo con inversores, ¿ayudan, alientan a la posibilidad de tener el objetivo de las reformas pendientes, pero por el otro lado lograr finalmente las inversiones, o no todavía, o falta algo más? En la Argentina hay varios problemas. Hay un problema que va a costar mucho tiempo resolver, que es una reputación de muchos años haciendo las cosas mal, desalentando inversiones. Piensen ustedes lo siguiente. Cuando empezó el siglo XXI, hace 25 años, en la Argentina estaba hundida el 0.9% de toda la inversión extranjera directa del mundo. En la Argentina estaba el 0.9% de toda la inversión extranjera directa del mundo en el año 2001. En el año 2011... Perdón, el año 2021, 20 años después, el año 2021, para hacer la cuenta más corta, en la Argentina teníamos el 0.3 de toda la inversión extranjera directa. O sea que venimos del 0.9 al 0.3. La Argentina ha desalentado la inversión extranjera directa y también ha desalentado la inversión genuina propia, interna, doméstica de los argentinos. Porque la inflación, la inestabilidad cambiaria ha hecho que los argentinos saquen el dinero del sistema, ahorren en otra moneda o envíen sus ahorros al exterior. Por lo que claramente lo que se necesita en la Argentina es mejorar la reputación, y eso lleva tiempo. Lo primero es, los gobiernos pueden hacer bien las cosas, pero corregir reputación lleva tiempo, ganar confianza lleva tiempo, con persistencia. Luego, por supuesto, además hay que hacer reformas como las que está haciendo el gobierno. Mi opinión personal, como profesional independiente, yo no soy funcionario, es que el gobierno está avanzando muy bien en muchos planos. El superávit de presupuesto, la desregulación, la tenue apertura, la política monetaria muy contractiva, el régimen cambiario ahora muy sostenido por el acuerdo con el Fondo Monetario, la salida del cepo, todo eso contribuye, además de algunos auxilios puntuales, el RIGI, por ejemplo. Todo eso va bien, pero todavía se necesita mucho más. Hablábamos antes, reforma impositiva, reforma laboral, reforma en los regímenes de impuestos de las provincias, de la relación entre el gobierno nacional y las provincias, en todo el régimen administrativo que regula los negocios. Vamos bien, se ha hecho mucho, pero todavía queda por hacer. ¿Es favorable el contexto internacional? Bueno, claramente no.
y usted lo sabe muy bien, el gobierno le ha tocado enfrentar un contexto internacional muy complejo. En primer lugar, por el entorno geopolítico, mucha tensión. En segundo lugar, por el desorden. No hay instituciones que puedan regular el escenario internacional. Estamos en una situación de no régimen a nivel internacional. En tercer lugar, toda esta guerra arancelaria que ha surgido de las iniciativas del gobierno de los Estados Unidos ha generado mucha incertidumbre y eso ha creado en los inversores un comportamiento muy retractivo, conservador, salida de los mercados emergentes. Eso no es el escenario más favorable para que la Argentina reciba inversiones. Claramente el escenario internacional no es el mejor, pero hay que intentarlo igual. Y la Argentina está haciendo esfuerzos que tiene que continuar, aun cuando en otro contexto internacional esos mismos esfuerzos generarían mejores resultados. Bueno, el contexto internacional no se puede corregir, es el que es, no es bueno. Igual hay que hacer los esfuerzos propios, los domésticos, para tratar de conseguir la mejor tajada posible. Marcelo, vamos a mirar lo que pasa en los mercados, más allá de lo que ocurrió hoy con el comportamiento del dólar, donde volvió a subir el precio, pero no se tocó ni el piso ni el techo de las bandas que fueron acordadas con el Fondo Monetario. Ayer tuvimos una situación muy particular, que apareciera una propuesta en el mercado de alguien que quería comprar una importante cantidad de dólares, pero si estaba por abajo del piso de los 1.000. ¿Cómo hay que leer esa jugada? Bueno, el mercado argentino es un mercado chico, por lo tanto es posible que aparezcan actores individuales que puedan afectar las cotizaciones con su solo movimiento si esos actores son muy grandes. La economía argentina se ha achicado mucho en los últimos años y esto puede ocurrir no solamente en materia de dólares, esto puede ocurrir con las acciones que cotizan en el Merval de Buenos Aires. Cualquier empresa multinacional extranjera, global, viene a la Argentina y con una inyección de muchos dólares puede quedarse con la mitad de las empresas argentinas. Puede ocurrir lo mismo en muchos planos por nuestro achicamiento de la economía. Yo lo que diría es, hay que tratar de ir sosteniendo los fundamentals. Y cuando uno sostiene los fundamentals, superávit de presupuesto, política monetaria contractiva, respaldo en el Banco Central gracias a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, un mantenimiento de la convicción del gobierno que es bien transmitida al público en términos de que esto no tiene vuelta atrás, eso nos hace menos inmunes a cualquier movimiento especulativo surgido de cualquier aventurero que aparezca. Ahora, hay un dato hoy que tiene que ver con las declaraciones del propio presidente Javier Milei, que era partidario de llevar, si fuese posible, la intervención del Banco Central por tratar de tener un dólar oficial que esté por debajo de los 1.000 pesos, los 900 pesos. ¿Se corre algún tipo de riesgo de una Argentina que de pronto se vuelve cara en dólares si finalmente se rompe ese piso? Bueno, luego del acuerdo con el Fondo Monetario, el gobierno está obligado a comprar en 1.000 pesos, no puede llegar a 900. Lo que el presidente Milei dijo es, tenemos cantidad de dólares suficientes como para comprar toda la base monetaria a 900 pesos. Pero la verdad es que el acuerdo con el fondo es que 1.000 pesos es el piso de la banda y a partir de 1.000 pesos tiene que comprar. Así que no llegaría nunca a 900 porque compraría una vez que toque los 1.000. En segundo lugar, sí es cierto que la Argentina tiene costos altos medidos en dólares, eso es verdad. Ahora, acá hay dos maneras de abordar el problema. La manera tradicional argentina, que nunca funcionó, es devaluemos y entonces costos en dólares van a ser más bajos, pero después arruinamos todo. Tenemos inflación, tenemos desinversión, tenemos achicamiento de compañías que valen cada vez menos, tenemos pérdida de poder adquisitivo del salario, tenemos una enorme inestabilidad que hace que la economía no crezca. La otra manera es tratemos de mantenernos estables y la estabilidad empieza a mostrar claramente cuáles son las deficiencias de la economía. ¿Cuáles son las deficiencias de la economía argentina? Muy baja productividad, muy baja competitividad. ¿Por qué? Porque tenemos altos impuestos, no solamente nacionales, sino mucho provincial, que hay que corregir, porque tenemos muy mal funcionamiento de cadenas de valor y de ecosistemas de relacionamiento de empresas que estuvieron trabajando muy en el corto plazo por muchos años de inflación. Hay que ir acostumbrando a las empresas a maximizar el largo plazo y no a maximizar el corto. En una economía inflacionaria se maximiza el corto, en una economía estable se maximiza el largo. Tiene que reparecer el financiamiento, cosa que es consecuencia de la estabilización, que permite que haya más oferta de crédito y aparición de mercado de capitales. Hay que abrir más la economía. Bueno, todo eso forma parte de una reducción de costos medidos en dólares más genuina. Yo soy partidario de eso, porque lo otro en la Argentina no funcionó y es
pan para hoy, hambre para mañana. Devaluar en la Argentina nunca resolvió los problemas. Lo que hay que hacer ahora es bajar todo lo que es distorsivo, que genera que los costos sean altos, pero en términos reales, no con la ilusión de la devaluación. Marcelo, un dólar prácticamente planchado y más cerca de los 1.000 que de los 1.400, ¿beneficia a los importadores y perjudica a los exportadores? A los importadores, yo diría que les deja un escenario normal. Ustedes piensen que los importadores no solamente hoy tienen un dólar de 1.000 pesos, sino que además se le han ido eliminando otras trabas como el impuesto país. Pero sin embargo los importadores en la Argentina siguen teniendo altos aranceles de ingreso. Nosotros somos una economía con altos aranceles de ingreso. Los aranceles los dispone el Mercosur. El gobierno ha bajado algunos, tiene permiso para bajar algunos unilateralmente, pero en líneas generales nuestro promedio de arancel en frontera es 12%, cuando en el mundo el promedio hasta el año pasado era 3%. Digo hasta el año pasado porque ahora aparece Donald Trump y eso puede cambiar todo. Nosotros tenemos aranceles en frontera promedio más altos que cualquiera de nuestros vecinos, o por lo menos iguales. Y entonces, para los importadores yo diría la situación es relativamente normal. La participación de las importaciones en el PBI argentino es la más baja de la región. Ahora, para los exportadores sí, claramente hay que ganar competitividad de alguna otra manera. Mejorar la logística, mejorar la tecnología, mejorar la productividad de cada explotación, mejorar las cadenas de abastecimiento externos con mejoras en las cadenas de valor, la promoción y el relacionamiento internacional, bajar costos. Eso es muy importante, que cuando uno logra la estabilidad puede empezar a ver a dónde se puede hacer más eficiente, porque claramente un dólar de 1.000 no es un dólar que alienta a la exportación, sino que es un dólar que obliga a hacer las cosas muy bien en términos microeconómicos. Ahora, acá tenemos un problema. Cada vez que los países, cualquier país en el mundo, ha puesto en marcha políticas antiinflacionarias como la Argentina, después de altísimas inflaciones, en el año 2023 la Argentina tuvo la inflación más alta del mundo con 211%, este año estaremos algo de 30%. Cuando la Argentina logra bajar la inflación así, le pasa lo que le ha pasado a muchos otros. Se queda con un atraso cambiario que es inexorable, y más en una economía bimonetaria como la Argentina. Por lo tanto, para los exportadores, y bueno, hay que generar competitividad y productividad con esfuerzos propios, solos y con sus ecosistemas de valor con los que trabajan en alianzas. Muy bien, Marcelo Elizondo, tratando los temas económicos, el contexto internacional y local, te agradecemos mucho. Y qué cantidad de temas nos han quedado, ¿no? Baja de consumo, la caída en la actividad industrial, reconvertirse o morir, pero eso lo vamos a dejar para una próxima entrevista. Hoy, muchas gracias y buenas noches. Gracias por el diálogo, un gusto para mí, adiós. Y el equipo económico ya